de verdad con el sector tecnológico que es puntero en Estados Unidos. En fin, Darío García, analista de XTB. A nada ya, cerrando mercados y mirando todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Muy buenas tardes. Bueno, pues una situación bastante preocupante, como bien apuntabas, porque si bien el techo de depósito de cobertura de depósitos en Estados Unidos es hasta 250.000, pero Silicon Valley Bank estaba compuesto por grandes clientes con grandes capitales, con patrimonio mucho más elevado que el límite máximo garantizado, pues está haciendo que veamos esa desbandada incluso con el propio rescate tanto del Tesoro de Estados Unidos como del FEDIC de Estados Unidos, que es la corporación de garantía y de cobertura de depósitos, y bueno, pues una desbandada bastante importante que sobre todo donde se está manteniendo con mucha mayor intensidad es en Europa, curiosamente en el viejo continente donde los bancos son los grandes damnificados. Sin embargo, ahora mismo precisamente son los índices de Wall Street los que cotizan en verde. Sí, justo, efectivamente, se han dado la vuelta víctimas de la tranquilidad quizás, de que al final está detrás, iba a decir papá Estado, pero en realidad es papá Reserva Federal, porque ese fondo de seguros de depósitos, ese FEDIC y esa entidad de reaseguro que hay sobre los bancos, en realidad la pagan los bancos, no el contribuyente estadounidense. Efectivamente, en este caso es lo que podríamos considerar un bail-in, que los propios accionistas de las entidades o empresas que se encuentran en situación de quiebra o en una situación técnica financieramente muy preocupante, que sean los propios accionistas a través de esas cuotas y esos pagos a este tipo de entidades las que se cubran a sí mismo precisamente de estas pérdidas de valoración, de pérdidas de patrimonio y, por supuesto, de la desbandada y salida de capitales de estas entidades que han sido una referencia en los últimos años porque también han sido grandes financiadoras de proyectos tecnológicos o de fintech relacionados precisamente con todas las compañías y el desarrollo que tiene lugar precisamente en Silicon Valley. ¿Están parando una crisis muy gorda, Darío? Quiero decir, cuando es la Reserva Federal y el gobierno estadounidense quienes tienen que acudir a tu rescate, es que el problema no es pequeño. En este caso, la problemática que se está observando es que Silicon Valley Bank no hacía lo que se supone que todos los bancos que tienen un gran patrimonio o un gran balance de activos de renta fija o de carteras de renta fija, que es a través de swaps de tipos de interés cubrir las pérdidas contables que puedan tener o pérdidas de valoración contable de sus carteras de bonos con los movimientos de los tipos de interés. Esto inicialmente supone una situación idiosincrásica concreta de SV Bank y de First Republic, algo que en principio no se estima para los otros grandes bancos de inversión estadounidense, que de hecho tienen por pérdida de valoración contable varias veces más la pérdida que ha tenido hasta ahora Silicon Valley Bank, y por supuesto los bancos europeos que además tienen unos requisitos de capital mucho más extremos precisamente impuestos por el Banco Central Europeo para que situaciones como estas no tengan lugar. Por lo tanto, por ahora, a día de hoy, no podemos considerar ni crisis ni inicio de crisis, salvo que efectivamente haya una situación estructural de todo el ámbito financiero global. Por ahora simplemente es la mala gestión del riesgo de tipo de interés por parte de SV Bank. Bueno, por ahora solo, pero Darío, así comenzamos también con un por ahora solo es la venta de activos derivados por parte de alguna entidad en 2008 y la cosa acabó como el Rosario de la Aurora, si me permite. Pero Claro, o sea que en por este ahora caso es empezar y esto es como el rascar. Claro, pero en este caso, en su momento, en el año 2008, había intereses contrapuestos por las compañías de valoración crediticia que no tenían valorados correctamente las cestas de activos tóxicos inmobiliarios, que si bien en la punta del iceberg estaban los activos AAA, por debajo estaban las escalas mucho más inferiores de activos high yield, que finalmente eran los que más peso tenían y que se repartieron a nivel global. En este caso, el problema es un problema de gestión de riesgo de tipos de interés de bonos soberanos principalmente que tenía SV Bank. Todos los bancos tienen deuda soberana. Ahora depende de ellos, lógicamente, por el bien y por la salud propia de la entidad y de sus clientes, que hagan ese tipo de coberturas, al igual que cualquier inversor particular, por ejemplo, que invierta en Estados Unidos con acciones estadounidenses, se cubra del riesgo de tipo de cambio precisamente para que tanto el euro o el dólar le afecten negativamente en su inversión. Última pregunta con respecto a esto y le pregunto también por el cierre en Europa, que hay muchas cosas, perdóneme Darío, pero con esto que está haciendo la Reserva Federal, mañana dato de inflación, ¿los tipos dónde los ven? Bueno, por ahora la tasa terminal se sitúa cada vez más cerca del 6%. Lo que pasa es que hemos pasado en menos de
una semana de valorar 50 puntos básicos, a finales del viernes, después de los datos de empleo y sobre todo de la tasa de desempleo, que valoráramos 25 puntos básicos, y ahora con la situación actual puede que estemos intentando tapar la herida con una pequeña tirita, y algunos bancos como Goldman Sachs apuntan a que el próximo día 22 no veamos ni siquiera ninguna subida de tipos de interés. Y, por supuesto, esta semana será clave, tanto por los datos de IPC, que se descuentan alivios tanto en el dato general como en el dato base, los datos de venta minoristas del miércoles, y los datos de IPP, el índice de precio de los productores, que será en este caso el jueves, cuando lo conozcamos. Después de estos tres datos, lógicamente podremos sacar mejores conclusiones de qué decisión final tomará la Reserva Federal el próximo día 22. Ahora, siguiendo Europa, Darío, Estados Unidos va en positivo, poco más o menos se van creyendo las garantías, más allá de que esos bancos parece difícil que vayan a remontar la situación, pero bueno, al tiempo. En Europa, desde luego, nos hemos dado quizá una castaña inesperada, viendo lo que ocurrió ya el viernes, con un IBEX caídas del 3,5. Claro, todo esto tiene que ver con nuestra bancarización. ¿Hasta qué punto hay contagio? ¿Hasta qué punto lo ven ustedes? Y sobre todo, ¿creen que esto en realidad es una oportunidad de entrada? Bueno, desde luego lo que sí sabemos es que el gran impulso alcista desde finales del año 2022 hasta prácticamente la semana pasada era fruto de la euforia de que viéramos una mejora de la situación económica y que incluso tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal pudieran esquivar una recesión económica. Pero puede que en estas circunstancias probablemente sea más complicado considerar esa situación, y precisamente para evitar presionar más a los mercados con carácter restrictivo, que es las alzas de los tipos de interés, todo dependerá de si podríamos ver incluso la posibilidad de una menor alza por parte del Banco Central Europeo este próximo día 15 o 16, y en ese contexto pues las perspectivas de que sigamos viendo caídas en los mercados sigue estando sobre la mesa. Al final, los mercados hay que recordar que están o deberían estar alineados con la situación de la economía real, y ahora mismo han llevado prácticamente caminos totalmente contrapuestos. Y si tenemos claro que los mercados financieros se adaptan más rápidamente a la situación de la economía real, probablemente lo que descontemos es que todavía nos quedan muchas más caídas por delante. Bueno, pues al tiempo estamos de ver efectivamente qué caídas nos quedan y sobre todo si el sector bancario sigue siendo una oportunidad más allá de todas estas correcciones que estamos viendo. Darío García, analista de XTB, no sé si quiere apuntar alguna otra cosa al respecto del escenario mientras se negocia el acuerdo del grano en Ucrania, o bastante tenemos con el sector bancario en la jornada de hoy. Bueno, pues la situación también se ha trasladado incluso al mercado del petróleo, que ha sufrido enormes caídas precisamente por la expectativa de un empeoramiento de las condiciones económicas globales. O sea que incluso en el petróleo podríamos haber visto un impacto derivado del sentimiento tan negativo que hay hoy en las bolsas. Pues ahí quede. Darío, gracias. Hasta la próxima. Les hablaba yo del acuerdo del